¿Qué pasaría si todo el hielo del mundo se derritiera? A medida que el cambio climático se intensifica, puede que te preguntes cómo sería un mundo sin casquetes polares y glaciares. ¿Sobrevivirías? ¿Lo haría algún humano? ¿Dónde vivirían las personas que sobrevivan? ¿Cómo se vería más que nuestro planeta? Hay tantas preguntas que surgen al considerar lo que podría suceder en un mundo sin hielo. Varios medios y películas de ciencia ficción han especulado las condiciones extremas en la Tierra. Podrías sorprenderte al aprender que incluso las predicciones más apocalípticas de la ciencia ficción pueden palidecer en comparación con la realidad de lo que sucedería en el hipotético caso de que todos los casquetes de hielo se derritieran de la noche a la mañana. En este video, exploraremos qué condiciones causarían que todo el hielo del mundo se derrita, qué haría todo el hielo derretido al planeta, la sociedad y la Tierra tal como la conocemos, y quién sobreviviría. Dejemos volar nuestra imaginación por un minuto y consideremos qué impactos experimentaríamos nosotros y la Tierra si todos los casquetes polares y glaciares del mundo se derritieran. Una pregunta que primero tenemos que explorar es dónde se encuentra el hielo del mundo. Los casquetes polares son una fuente de hielo. Los casquetes polares son las masivas capas de hielo y nieve que cubren gran parte de las tierras de la Tierra, incluyendo la Antártida, Groenlandia y partes de Canadá y Rusia. La Antártida Oriental posee la capa de hielo más grande del planeta, en cambio Groenlandia, la Antártida Occidental y otras áreas con capas de hielo son más pequeñas. La Antártida tiene capas de hielo tanto del este como del oeste. La capa de hielo de la Antártida Oriental contiene 4/5 del hielo del planeta, que ha sobrevivido a muchos periodos de cambios de temperatura planetaria global. La capa de hielo oriental retiene vapor de agua que cae como nieve en el lado oriental del continente. Pero si el planeta vuelve a un clima como el de la época Eocena, que fue la segunda de 5 épocas en el período terciario, es poco probable que la capa de hielo oriental sobreviva. En la Antártida Occidental, una capa pequeña es especialmente vulnerable a climas cálidos. Esta capa se ubica sobre una roca madre bajo el nivel del mar, y a medida que se calienta el agua debajo, la capa de hielo se derrite lentamente desde abajo y colapsa. Entre 1992 y 2013, la capa de hielo perdió un promedio de 65 millones de toneladas métricas de hielo cada año. Otra fuente del hielo son los glaciares en el Ártico. Los glaciares son grandes trozos de hielo que se crean a partir de la acumulación de nieve durante un largo periodo de tiempo. Los glaciares se crean en lugares con temperaturas extremadamente bajas, como lugares a nivel del mar y especialmente en lugares de alta altitud como en las cimas de las montañas. El aumento de temperatura causa deshielo de glaciares, generando históricamente inundaciones extremas y pérdida de biodiversidad en varios lugares. Podrías estar curioso pensando, bueno, ¿cuánto hielo hay en el mundo? De todos modos. Actualmente se estima que hay 5 millones de millas cúbicas de hielo en nuestro planeta, por lo que habría una cantidad inimaginable de deshielo en esta situación hipotética que estamos explorando hoy. Como puedes imaginar, las consecuencias del deshielo del hielo mundial, es decir, de los 5 millones de millas cúbicas de la noche a la mañana, serían igualmente insuperables y catastróficas, como veremos pronto. A pesar de que la probabilidad de que todas las condiciones necesarias para derretir todo el hielo del mundo ocurran rápidamente es baja, podrías cuestionarte qué pasaría si todo el hielo se derritiera de golpe. ¿Qué le sucedería a nuestro planeta y al entorno natural? Vamos a echar un vistazo y ver. Uno de los mayores impactos del deshielo global de los polos y glaciares sería la inundación. Porque el hielo no solo se derrite, sino que fluye por los valles como ríos. Los patrones de inundación dependen en gran medida del paisaje geológico de los lugares dados. Así, algunas zonas del planeta sufrirían más inundaciones que otras. Más adelante en el video veremos dónde ocurrirían principalmente las inundaciones. El aumento del nivel del mar en un mundo donde todos los casquetes de hielo y glaciares se derritieran sería notable. Si todo nuestro hielo restante se derritiera de la noche a la mañana, se proyecta que el nivel del mar subiría 216 pies, lo que impactaría especialmente a las comunidades costeras como Australia, donde el 80% de su población vive cerca de la costa. ¿A dónde se iría toda el agua exactamente? Si todo el hielo de la Antártida se derritiera, el nivel global del mar subiría unos 58 metros. Si el hielo de Groenlandia también se derritiera, contribuiría con otros 7.4 metros, llevando el total a 65.4 metros, o aproximadamente el equivalente a un edificio de 21 pisos de altura.
A pesar de que el deshielo incrementaría la cantidad de agua en muchas zonas del mundo, no significa que todos los lugares de la Tierra se tornarán más húmedos. De hecho, algunos lugares podrían sufrir un incremento en sequía y aridez. Puede parecer contraintuitivo, pero más agua en el mundo llevaría a menos en ciertas partes del mundo. La ausencia de casquetes de hielo para reflejar la luz solar podría incrementar las temperaturas globales promedio, provocando sequías más severas, especialmente en regiones africanas como el Sahel y el Cuerno de África. Las sequías podrían llevar a hambruna, enfermedades, conflictos y devastación para países que superaron las primeras inundaciones. Con la ausencia de casquetes de hielo y glaciares para reflejar la radiación solar, nuestro planeta solo se volvería más caliente y seco una vez que todo el hielo se derrita. Más allá del aumento del nivel del mar, tanta agua introducida en los océanos también causaría patrones climáticos más impredecibles en todo el mundo, con regiones más secas y áridas, viendo más lluvias fuertes y lugares más húmedos volviéndose más secos. El incremento del nivel del mar puede generar superficies de tormenta más fuertes, provocando más inundaciones en zonas costeras inicialmente no sumergidas. Puede ser difícil imaginar la devastación que sería causada por el derretimiento de las capas de hielo y los glaciares, pero los impactos son innegables. Como resultado de todos los daños ambientales experimentados por lugares en todo el mundo, la biodiversidad del mundo también lucharía por sobrevivir después de que todos los casquetes de hielo y glaciares del mundo se derritieran. Muchos animales se extinguirían tras el aumento del nivel del mar. El oso polar, que depende en gran medida del hielo marino y glaciar, probablemente sería una de estas especies. Muchos osos polares están muriendo por el derretimiento de los casquetes polares debido al cambio climático, aunque en algunas regiones el hielo glaciar se derrite más lento, lo que permite su supervivencia. Si todo el hielo mundial se derritiera de golpe, los osos polares perderían sus hábitats y áreas de caza, lo que probablemente causaría su extinción. Podría sorprenderte que las extinciones posiblemente también abarquen muchas especies marinas debido a cambios en corrientes, disminución de salinidad y otros impactos oceánicos. Aunque algunas especies puedan adaptarse, el derretimiento del hielo del mundo sería una extinción masiva global y cataclísmica que alteraría de manera irreversible la biodiversidad de nuestro planeta y la vida en la Tierra. Entonces, lleguemos a una de las preguntas más grandes en torno a todo el deshielo. ¿A dónde iría el agua y qué partes del mundo seguirían estando sobre el suelo? ¿Qué otros efectos podría tener la inundación? Las inundaciones y el incremento del nivel del mar transformarían muchos lugares en nuestro planeta. De hecho, muchos lugares desarrollarían nuevos mares, entradas y otros cuerpos de agua que actualmente no existen. Por ejemplo, en Australia, gran parte del interior árido y polvoriento probablemente se transformaría en un inmenso mar interior, similar al océano sin salida que existía ahí hace millones de años. En consecuencia, muchas ciudades y vida silvestre quedarían inundadas, devastando la biodiversidad y sus habitantes. También te puede sorprender saber que el derretimiento del hielo también puede tener impactos en la rotación de la Tierra. El día podría cambiar de duración debido al hielo derretido que fluye al océano. Las capas de hielo están ubicadas cerca del eje de rotación de la Tierra, y a medida que el hielo derretido se aleja del eje de rotación y entra al océano, la Tierra comenzaría a girar más lentamente. Eventualmente, la Tierra podría girar hasta 10 a 20 segundos más cada día como resultado de este fenómeno. Sin embargo, si el agua de deshielo permanece cerca de la fuente, como en un lago glaciar, no habría un movimiento neto de masa alejándose del glaciar o de la capa de hielo, lo que significaría que la rotación de la Tierra no cambiaría significativamente. Por ende, es complicado anticipar cuánto podría variar la rotación terrestre debido al deshielo. Sin embargo, ya estamos viendo hoy que ya hay cambios en el eje de rotación de la Tierra desde la década de los 90. Los polos norte y sur geográficos de nuestro planeta son los puntos en los que se intersecta el eje de rotación de la Tierra, pero esos polos no están fijos y se desplazan dependiendo de dónde se distribuye la masa en el planeta. Históricamente, solo han sido factores naturales como las corrientes oceánicas y la convección de magma los que han contribuido al desplazamiento del eje de rotación de la Tierra. Pero a medida que el planeta ha comenzado a experimentar la pérdida de cientos de miles de millones de toneladas de hielo cada año debido al cambio climático, los polos han comenzado a moverse como resultado de los impactos antropogénicos.
Las investigaciones muestran que la velocidad promedio de la deriva polar de 1995 a 2020 fue 17 veces más rápida que en los años entre 1981. Esto significa que desde 1980 los polos se han movido 4 metros de distancia. Este fenómeno puede no parecer tan significativo, pero un cambio en el giro de la Tierra demuestra cuán amplios serían los impactos del hielo derretido en nuestra hipótesis. Entonces, tenemos una idea de cómo impactaría a la Tierra. ¿Pero y a nosotros los humanos? El planeta puede cambiar mucho debido al derretimiento de tanta agua helada que fluye hacia el océano y ocupa gran parte de nuestros continentes. ¿Dónde se destruiría por el deshielo en la Tierra y dónde se salvaría? Examinemos cómo sería nuestro mundo si todos los casquetes polares y glaciares se derritieran de la noche a la mañana. A medida que suben los niveles del mar, ciudades enteras, estados e incluso países serían arrasados. Muchas de las ciudades más grandes de la Tierra se volverían inhabitables, totalmente sumergidas como la ficticia Atlántida, incluyendo San Diego, Seattle, Nueva York, Boston y Miami. Todas estarían totalmente sumergidas bajo el agua, así como todo el estado de Florida. Muchas ciudades densamente pobladas alrededor del mundo, como Estambul, Barcelona, Londres, Venecia y Copenhague, serían destruidas. Solo unas pocas ciudades del interior y capitales como Moscú, Canberra y Nueva Delhi sobrevivirían. No solo las ciudades y los estados estarían sumergidos bajo el agua, sino que también los océanos se tragarían países enteros. Pequeñas naciones insulares como las Maldivas, las Islas Marshall, Kiribati, Tuvalu y las Bahamas serían todas erradicadas por el derretimiento del hielo de todo el mundo. Grandes países como Bangladesh, cercano al nivel del mar, se unirían a la bahía de Bengala y los molinos de los Países Bajos estarían bajo el océano. La península de Jutlandia en Dinamarca se volvería una isla, pero la mayoría del país se perdería. Los lugares que no sucumban a las inundaciones iniciales y al aumento del nivel del mar no estarán mucho mejor. Una preocupación relevante para los países que sobrevivan es el acceso al agua. Irónicamente, aunque todo el hielo del mundo se convertirá en agua, su escorrentía hacia el océano y la posterior inundación de muchos continentes e islas en realidad contaminará el agua subterránea. Con el ascenso del nivel del mar, las reservas de agua subterránea más interiores se infiltrarán inevitablemente con agua marina salada. Los pozos podrían contaminarse, la irrigación se dificultaría y las personas podrían carecer de acceso a agua y comida. Todo esto amenazaría aún más los medios de vida de millones de personas que sobrevivieron al deshielo inicial del hielo. Incluso aquellos que viven muy tierra adentro podrían verse afectados por el agua salinizada, lo que significa que nuestro suministro de agua dulce para beber y agua para la agricultura y la irrigación estaría contaminado con sal, volviéndolo inutilizable. Los costos de desalinizar el agua serían exorbitantes, especialmente considerando la energía y los recursos que requiere la desalinización. Claramente, muchas comunidades se verían muy afectadas por la falta de acceso a agua potable limpia como resultado del deshielo repentino de todo el hielo en el planeta. Más allá de la salinización del agua subterránea, el deshielo masivo también liberaría productos químicos tóxicos en nuestras aguas y comunidades. Productos químicos como el diclorodifeniltricloroetano se encuentran almacenados en las capas de hielo y algunos glaciares de montaña, como en el Himalaya. El diclorodifeniltricloroetano fue hecho famoso por el libro de 1962 de Rachel Carson llamado Primavera Silenciosa. Estos productos químicos dañinos y materiales radiactivos en el hielo podrían liberarse en los ríos y el agua potable y causar serias preocupaciones de salud. Quizás te estés preguntando, ¿cómo terminaron los productos químicos y materiales radiactivos en estas grandes cantidades de hielo? A lo largo de los años, ha habido muchas instancias en las que las bases militares y otras instituciones han desechado productos químicos tóxicos en lugares despoblados en el Ártico. Por ejemplo, durante la Guerra Fría había una base militar ubicada en el norte de Groenlandia llamada Camp Century, donde el ejército arrojó muchos productos químicos tóxicos y materiales radiactivos en la región y abandonó la base. A medida que se derrite el hielo, los productos químicos y los desechos podrían quedar expuestos y causar estragos en las comunidades a las que llega, creando potencialmente serias preocupaciones de salud para muchos lugares expuestos a dichas inundaciones. Todo esto apunta a serias amenazas para la salud y la seguridad que surgirían después del derretimiento del hielo para lugares en todo el mundo. Podría parecer que todos los lugares en la Tierra se vuelven menos habitables, aunque este podría no ser el caso.
Aunque se perdería mucha tierra habitable por el deshielo total de los casquetes polares y los glaciares, el aumento del nivel del mar probablemente haría que la Antártida se volviera habitable. El continente podría emerger de su cubierta helada y se convertiría en un archipiélago. Aunque la Tierra sería árida y difícil de habitar, podría volverse más habitable para los humanos en comparación con su entorno extremo y duro actual. Los cambios en la habitabilidad pueden también darse en términos de disponibilidad de alimentos global. China podría volverse menos fértil y más seca con sequías y hambrunas, mientras que el este de Rusia podría mejorar su habitabilidad y fertilidad agrícola. El cambio climático probablemente impactará nuestros patrones de comercio agrícola global al alterar la producción y disponibilidad de alimentos. ¿Cómo se vería esto en el mapa? ¿Qué lugares podrían resistir si se derrite todo el hielo mundial? Como estudiamos antes, lugares como la Antártida podrían ser más habitables por el derretimiento del hielo y el incremento de temperaturas globales. En América del Norte, desaparecería toda la costa atlántica, así como Florida y la costa del Golfo, en este hipotético derretimiento masivo de hielo. Los cambios a gran escala en el clima, el tiempo y las precipitaciones también pueden hacer que la Tierra, una vez fértil, se vuelva infértil. Esto puede provocar una hambruna masiva, destrucción y guerra como resultado. En California, las colinas de San Francisco se convertirían en islas y el Valle Central en una bahía. Ciudades interiores y lugares altos como Denver, Colorado, podrían tener mayor probabilidad de sobrevivir. Dada la magnitud de América del Norte, con extensas tierras lejos de las zonas costeras más afectadas por la subida del nivel del mar e inundaciones, ciertas áreas podrían ser menos impactadas por el deshielo repentino. Pero ¿cómo le iría al resto del mundo en respuesta a esta catástrofe global? Más al sur, muchas partes de América del Sur estarían sujetas a incursiones significativas del agua aumentada y los mares crecientes, donde se formarían entradas del Atlántico en las cuencas del Amazonas y Paraguay. Con la formación de estas entradas, mucha biodiversidad en América del Sur experimentaría inundaciones y destrucción devastadoras, al igual que la capital de Argentina, Buenos Aires, y Montevideo en Uruguay, que estarían bajo el agua a medida que el mar se precipitara hacia el interior. Gran parte de la costa sudamericana se desvanecería, incluyendo las hermosas playas de Río en Brasil. Las regiones montañosas en la costa del Caribe y América Central también podrían resistir las inundaciones. Claramente, América Central y del Sur se verían muy diferentes a como son hoy en caso de un deshielo masivo de todo el hielo del mundo. Aunque África puede perder menos de su masa terrestre debido al catastrófico aumento del nivel del mar que en otras partes del mundo, el aumento de las temperaturas globales y la sequía pueden hacer que África sea inhabitable al final. El mar Mediterráneo invadiría partes de Egipto como resultado del aumento del nivel del mar. Partes de África, como Senegal, serían arrasadas y las pirámides de Egipto se transformarían en islas geométricas peculiares. África puede salir mejor en términos de inundaciones que en muchos otros lugares del mundo, pero la sequía y el conflicto que pueden surgir como resultado pueden causar más complicaciones para el continente. En Asia, más de 600 millones de personas que viven en China serían desplazadas por las inundaciones, al igual que todo Bangladesh, junto con la India costera. En Camboya, el delta del Mekong puede crecer, convirtiendo las montañas Cardamomo en una isla. Claramente, es probable que Asia experimente graves inundaciones, ya que muchos países asiáticos tienen grandes costas o son naciones insulares. Además, en Europa, el mar Adriático y el mar Mediterráneo habrán invadido muchos países insulares y costeros, incluyendo el Reino Unido, Italia, los Países Bajos, Dinamarca y otros países europeos. Con este drástico cambio, sin duda perturbaría el orden mundial. Veamos qué podría suceder. Los impactos sociales y políticos del deshielo mundial serían astronómicos, con tantos refugiados, colonización de tierras habitables y un mayor caos global. ¿Qué podríamos anticipar para nuestros gobiernos y la sociedad actual? Dado que numerosos países y ciudades clave estarían bajo agua, el desplazamiento de personas sería mayor que nunca. El deshielo repentino de los casquetes polares afectaría a todo el planeta, con aumento de temperaturas, elevación del nivel marino, inundaciones masivas, destrucción y clima extremo. Los países de todo el mundo tendrían infraestructuras afectadas, hogares, entornos y más. Al mismo tiempo, las enormes cantidades de refugiados que buscan refugio, comida y un lugar seguro para vivir pondrían una enorme presión sobre las ciudades y los países que sobrevivieron al aumento del nivel del mar.
Estos países pueden no ser capaces de aceptar más refugiados, ya que tales condiciones tensas podrían propiciar la anarquía, el trastorno y la transformación completa de las fronteras, las identidades nacionales y la composición geográfica de nuestro mundo. El hecho de que algunos lugares previamente inhabitables, como la Antártida, en el mundo se volverían habitables como resultado del deshielo, indica que pueden surgir conflictos por el control sobre la tierra habitable. Puede que se produzca la colonización de la región, ya sea que las personas busquen mudarse a la Antártida o perforar y minar en busca de recursos recién accesibles. Las personas no serían las únicas que se establecerían en la Antártida después del derretimiento de todo el hielo del mundo, incluyendo las capas de hielo de la Antártida. La tundra herbosa debajo del hielo de la Antártida podría ser un día el sitio de nuevos ecosistemas y biodiversidad. Actualmente, la biodiversidad de la Antártida se limita a su océano austral rico en plancton y en pequeñas áreas de tierra costera libre de hielo. Hoy, el continente puede no ser tan desolado como imaginas, con alrededor de 110 especies de musgo nativo y 2 plantas con flores, la hierba pilosa antártica y la perlilla. Con el retroceso de los casquetes de hielo y glaciares en la península antártida, las plantas y animales nativos prosperan gracias a la accesibilidad de agua dulce y temperaturas más suaves. Las poblaciones ya han comenzado a crecer, ocupando más tierra y aumentando a ritmos más rápidos, aunque el entorno físico extremo de la mayor parte de la Antártida es limitante. Sin embargo, a medida que las temperaturas aumentan, la Tierra puede volverse más vulnerable a especies no nativas e invasoras, ya que algunas especies nativas prosperan en el clima más frío. Debido a que las especies polares nativas están particularmente adaptadas para sobrevivir en climas fríos, carecen de muchas otras características evolutivamente ventajosas que pueden tener las especies no nativas, lo que podría introducir un entorno natural competitivo que amenaza la biodiversidad existente de la Antártida. Actualmente, este cambio es gradual y progresivo, pero un día la Antártida, tal como la conocemos, podría lucir completamente diferente al clima frío, duro y nevado que imaginamos hoy. Imagina que todo esto ocurre rápidamente. La rápida y perjudicial colonización de especies invasoras en la Antártida podría cambiar radicalmente la vida en el Polo Sur, y a medida que los humanos compiten por tierra y recursos, los resultados podrían ser desastrosos. Como probablemente puedas deducir, los impactos ambientales del deshielo de todo el hielo del mundo probablemente llevarían al caos global. Las interrupciones a la agricultura y la manufactura, así como el colapso económico y la destrucción de la infraestructura, todo causado por el deshielo de los casquetes polares y los glaciares, causarían una sensación de desorden. Es probable que estalle una guerra por los recursos y tierras restantes del mundo. Es probable que gobiernos caigan, fronteras nacionales se desmoronen y surjan hambruna, calor extremo y problemas de salud. Ahora, con todos estos impactos probables, ¿quién sobreviviría? Está claro que millones de personas probablemente sucumbirían a la devastación ambiental y al caos global, pero algunos más que otros. El derretimiento de los casquetes polares y glaciares del planeta causaría desplazamiento y alto riesgo de muerte o lesiones graves para el 40% de la población mundial que vive a menos de 75 metros de la línea de marea alta. Los habitantes de países insulares serían de los primeros en desplazarse o morir por inundaciones. Aquellos con el dinero, la tecnología y el espacio para moverse y adaptarse a un mundo completamente cambiado, tendrían la mejor oportunidad de supervivencia a largo plazo. Vaya figura. El acceso a los recursos depende en gran medida de si la tecnología de un país, la infraestructura principal y en las ciudades son devastadas en el asalto inicial de las inundaciones y en la destrucción costera. Personas en zonas interiores, con climas templados y abundante agua limpia, tendrían la mayor probabilidad de supervivencia. Groenlandia y la Antártida podrían ser refugios, pero su capacidad para acoger a millones de refugiados sería limitada. Aunque gran parte de Groenlandia está bajo el nivel del mar, el anillo montañoso que la rodea podría contener el aumento del nivel marino. En la Antártida, algunas personas podrían establecerse, pero la geología del continente se asemeja a la de las montañas de los Andes, lo que no necesariamente favorece el alojamiento de millones de personas. Ahora sabemos que la mayoría de las personas en el planeta se verían severamente afectadas por el derretimiento de todo el hielo del mundo. Pero, ¿qué pasa con los daños causados por el derretimiento de todos los casquetes polares y glaciares del mundo? ¿Cuánto dinero costaría eso?
Una estimación sugiere que los costos asociados con la destrucción causada por el aumento del nivel del mar serían de $1 billón por metro de aumento del nivel del mar, lo que significa que el aumento del nivel del mar por el derretimiento de todo el hielo del mundo resultaría en una estimación de $66 billones. Eso ni siquiera cuenta los costos de las vidas humanas, la infraestructura y los recursos destruidos, y la interrupción económica que ocurriría en todo el mundo. Indudablemente, es difícil cuantificar los costos de un derretimiento global de hielo repentino, dado sus impactos amplios y generalizados. Podrías estar preguntándote, ¿qué tendría que suceder para que la Tierra perdiera todo su hielo? No es inusual que el hielo del Ártico se derrita y se desprenda de los glaciares en un proceso llamado desprendimiento. Sin embargo, para que esto suceda todo a la vez, las condiciones globales tendrían que ser bastante extremas. Los científicos han investigado qué nivel de dióxido de carbono en la atmósfera sería necesario para que la capa de hielo de la Antártida se derrita por completo. Se estima que el límite superior de la estabilidad de la capa de hielo de la Antártida está en algún lugar entre 500 y 800 partes por millón de dióxido de carbono. Si llegamos a ese punto, el planeta seguiría un camino hacia estar totalmente libre de hielo por miles de años. No obstante, las elevadas concentraciones de dióxido de carbono y temperaturas globales requeridas para derretir todo el hielo del mundo de un día para otro son prácticamente imposibles. Como ya sabemos, es habitual que el hielo del Ártico se derrita y se desprenda de los glaciares. Pero, ¿qué tan probable es que este escenario de pesadilla de derretimiento total de hielo realmente ocurra? Actualmente, la tasa de derretimiento y desprendimiento de hielo supera la producción de nieve y hielo nuevos. A su ritmo actual, los casquetes polares tardarán más de un siglo en derretirse. Una estimación proyecta que el derretimiento de los casquetes de hielo podría teóricamente transformar la Tierra para el año 2121, pero probablemente tomará miles y miles de años alcanzar los niveles drásticos discutidos hasta ahora en este video. De hecho, se estima que tomaría más de 5000 años para que el hielo se derrita totalmente. ¿Existiría la oportunidad de que todo el hielo mundial se derritiera rápidamente? Sabemos que el punto en el que la capa de hielo antártica alcanzaría su umbral está entre 500 y 800 partes por millón de dióxido de carbono. Pero ¿cuán cerca de eso estamos? Actualmente, el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera de la Tierra es de alrededor de 415 partes por millón. Cada año, el promedio planetario de los niveles de dióxido de carbono ha estado aumentando a una tasa de entre 2 y 3 partes por millón cada año. Nuestros niveles de dióxido de carbono pueden sonar alarmantemente cerca del umbral de 500 partes por millón, pero aún así, probablemente no necesites preocuparte por la hipótesis de pesadilla de que todo el hielo del mundo se derrita de la noche a la mañana. Aunque es posible que alcancemos el umbral de 500 partes por millón en el próximo siglo, los 2100, si las tendencias en las emisiones de combustibles fósiles dañinos continúan, probablemente tomaría miles de años para que todo el hielo del mundo se derrita completamente, dándonos tiempo para adaptarnos al planeta cambiante. Pero nuestra hipótesis no trata sobre lo que sucedería si el hielo de la Tierra se derritiera a lo largo de miles de años. Exploramos qué pasaría si el hielo global se derritiera instantáneamente. Es muy poco probable que suceda según los datos. Claramente, la probabilidad de que los 5 millones de millas cúbicas de hielo en la Tierra se derritan de la noche a la mañana puede ser poco probable, pero esta divertida hipótesis sobre qué podría suceder si todo el hielo del mundo se derritiera puede ser una indicación de qué tipos de daño podrían resultar a medida que el cambio climático se acelera. El aumento de las temperaturas globales y los niveles de dióxido de carbono han provocado la fusión de muchos casquetes de hielo y glaciares. Aunque no sentiremos todos los efectos de la noche a la mañana, muchas personas ya han sido desplazadas o afectadas por el aumento de las inundaciones, el aumento del nivel del mar, la sequía, las tormentas tropicales y otros impactos del cambio climático. Los daños descritos en esta hipótesis pueden ser una realidad para muchas personas en todo el mundo, incluso si el tiempo o el alcance pueden ser menos drásticos. El desplazamiento, muerte, sequía, elevación del nivel del mar y países sumergidos, junto con el derretimiento de glaciares y casquetes polares, son realidades tristes en nuestro mundo actual. Sin embargo, hay motivo para la esperanza. Nuestra generación tiene el poder de revertir las crecientes emisiones y el cambio climático, o permitir que nuestro planeta siga el camino hacia convertirse en un mundo sin hielo. Al mirar hacia adelante, recordando cuán severa la pérdida de todo el hielo de nuestro mundo podría ser, puede ayudarnos a prevenir y prepararnos para el aumento del nivel del mar resultante del cambio climático en nuestro mundo. Gracias por ver, cuídate.